casas, gente que trabaja, horas que se pasan para edificar. Zonas, mesas, móviles. Buenos días, amables oyentes de Radio Fénix. Estamos, como todos los martes, de 10 a 11 en Habitar el Pensamiento, el programa oficial de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, FUCBAN. Bueno, tuvimos una importante movilización la semana pasada frente al anexo del Palacio Legislativo por el tema que saben que nos aqueja, que es qué pasará con la rendición de cuentas. Bueno, ahora llegó el mensaje del Poder Ejecutivo y tristemente hemos visto que no hay un peso más en la partida presupuestal para vivienda. Deben saber que lo sucedido es que con la partida que teníamos en el 2019, en el 2020 hubo un recorte aproximadamente de 20 millones de dólares, en el 21, 19 y tanto, lo que equivale a que se le quitó a la partida presupuestaria original, digamos, que teníamos desde el 19, más o menos 40 millones de dólares. Esto hace a que el Ministerio de Vivienda obviamente no pueda cumplir, y ahora uno le encuentra la explicación a que las cooperativas que están escriturando en este momento con el cronograma que hemos conquistado, efectivamente se ha cumplido, pero se está cumpliendo con cooperativas que hace 1 año y medio debían haber escriturado. Es decir, este recorte no solamente perjudica a las cooperativas de vivienda, sino a cualquier programa que impulse el Ministerio de Vivienda. Por lo tanto, las movilizaciones de FUCBAN van a continuar. Ustedes habrán visto también que hay muchísimos gremios. Estamos al borde de un paro general convocado por el PICNT para el próximo 7 de julio, que va a ser un paro general parcial, que yo espero y creo que va a tener una gran convocatoria porque el momento, la situación política actual y económica lo acredita. Es decir, nos acredita poder decir tenemos el derecho a la protesta, porque seguimos con un ajuste, seguimos con recortes. FUCBAN ha adelantado que de continuar con estas partidas, el déficit habitacional, que hoy está en 70.000 unidades habitacionales de déficit, se va a incrementar. Lamentablemente lo van a sufrir todas y todos los uruguayos que aún no han logrado el derecho humano fundamental a la vivienda. Por otra parte, nos preocupa, ustedes saben que para que se pueda desarrollar el movimiento cooperativo tiene que haber préstamos estatales, pero también el otro recurso natural indispensable, que es la tierra. Y la cartera de tierras a nivel nacional del Ministerio de Vivienda está absolutamente parada desde que asumió esta administración. Entonces, otra de las exigencias de FUCBAN es justamente que se ponga a rodar la cartera de tierra, porque sin tierra no podemos construir. Y el otro elemento que nos preocupa es las demoras en resolver el problema del 2%. Fíjense que hoy en día hasta la banca privada está otorgando préstamos al 3.5, 4% y se sigue con el 5,22% de interés a los préstamos de las cooperativas de vivienda. Nosotros estamos en conflicto desde fines del 19 hasta la fecha, esperamos que de un momento a otro se pueda resolver ello y por lo tanto vamos a seguir movilizados por estos temas de la plataforma. Y el otro dato que les quiero dar a los oyentes hoy es que ayer recibimos de nuestros asesores económicos el último dato del año 2021 de cuánto se ha exonerado a la industria de la construcción bajo la sombrilla de la ley de vivienda promovida. Bueno, si está ahí tomándose un mate, comiendo algún bizcochito, espero que no le haga mal la digestión cuando oiga que hemos exonerado a la industria de la construcción en 71 millones de dólares. 71 millones de dólares el Estado pierde de cobrar, se los exonera, para que construyan viviendas de un dormitorio a 108, 109 mil dólares por mes, de 2 dormitorios a 140, 145 y de 3, 180, 185 mil dólares. Si usted que está escuchando oye esta cifra, por un lado, que nos recortaron en 2 años
y lo que va de la administración, casi 40 millones de dólares a la vivienda, que realmente es de interés social. Y por otra parte, se exonera en la friolera de más de 70 millones de dólares a la industria de la construcción, marca claramente que los Maya Oro siguen siendo la prioridad para el actual gobierno y el pelotón de rezagados en esta carrera por la vida no ciclística sigue agrandándose cada vez más. Esta es la realidad que estamos viviendo con respecto a vivienda, pero también nos preocupa porque somos ciudadanos de este país y nada de lo injusto nos puede ser ajeno, que bueno, que tampoco a la Universidad de la República, esa universidad que esta propia administración ha dicho los grandes académicos que da, recordarán cuando estaba el GACH, cuando toda la pandemia, etcétera, que se llenaban la boca hablando de los grandes académicos, en su inmensa mayoría salidos de la universidad pública, orgullo nacional. Bueno, ahora no le dan un peso a la universidad de lo solicitado, también está en crisis por no darle lo que corresponde la investigación científica, lo cual es fundamental para las distintas áreas de desarrollo del país. Entonces, en este marco es una rendición de cuentas que nos quiere hacer rendirnos, pero no nos vamos a rendir. Vamos a seguir movilizados, como siempre fugan con propuestas. Ustedes saben que nosotros estamos planteando que se aumente el 1% al impuesto al patrimonio a las grandes fortunas, tanto personales como empresariales, y eso le daría al Ministerio de Vivienda entre 120 y 130 millones de dólares por año. Sin embargo, no se toca al capital. Y por lo tanto, los platos rotos los siguen pagando las trabajadoras y los trabajadores de este país. El problema de la vivienda está ligado indisolublemente al desarrollo del ser humano, de su familia. No se puede pedir rendimiento escolar a niños que vivan hacinados o en viviendas en malas condiciones. No se puede pedir salud, tampoco. Entonces, me enoja mucho cuando vemos que la vivienda se discute aparte de los otros problemas que son de calidad de vida para nuestra gente y un desarrollo armónico de la familia. Por su parte, han planteado que van a resolver el problema de los asentamientos irregulares. Ahora ya están dando cifras que son las reales, las que Fugman dijo desde un primer momento. Con el dinero que le quitaron al Instituto de Colonización y lo volcaron a vivienda para resolver el problema de los asentamientos irregulares, se llegará con mucha suerte y viento a favor entre un 10 y un 15% de los asentamientos irregulares que hay en el país. Por lo tanto, aquella propaganda del asentamiento cero es humo. Son, fíjense que en Montevideo 333 asentamientos irregulares y van a comenzar a trabajarse en 14. Eso es lo que le han dado al departamento de Montevideo y el resto lo han distribuido en otros departamentos del país. Nosotros, como todas y todos, nos alegramos cuando se dice que se va a resolver el problema del asentamiento irregular. Pero para eso se necesitan fondos, no una historia como la que han hecho con bombos y platillos del programa Avanzar que iba a resolver el problema de los asentamientos. Es más, el presidente de la República dijo, primer presidente que oigo decir esto, que él dejaba instalada una política de Estado para la vivienda para que las futuras administraciones lo hagan. Bueno, sería bueno que lo haga él, no que le deje a otra. Esto es facilísimo ser presidente de la República así. Pienso, pero no ejecuto, y dejo para que las futuras administraciones lo hagan. Bueno, en ese marco es que está planteado el panorama para la vivienda, un panorama muy gris, muy preocupante, porque de alguna forma esto va a generar un cuello de botella cada vez mayor para las cooperativas de vivienda que están a la espera de préstamo. Esto no es nuevo para Fugman. Y por eso hoy, a las 19 horas, estaremos en la Sala Citarrosa presentando un documental armado y producido por
por el equipo de comunicación de nuestra federación, donde podremos ver escenas históricas de aquella marcha de FUCPAN a Punta del Este en el año 2003, justamente cuando reclamábamos que habían desaparecido los últimos 100 millones de dólares del Fondo Nacional de Vivienda, fondo que no se reconstruyó hasta el día de hoy, lamentablemente. Entonces hoy la invitación es para que a las 19 horas le haremos un homenaje a todos los caminantes de aquella época que fuimos detenidos por el gobierno del doctor Jorge Valle, estando en el Ministerio del Interior Guillermo Stirling, y era justamente reivindicando que no se liquidara el Fondo Nacional de Vivienda. Bueno, esa fue una jornada épica que hoy recordaremos. Hemos invitado a todos los caminantes de la época, muchos han fallecido ya lamentablemente, pero estarán sus familiares. Luego habrá unas palabras de los compañeros de la dirección de FUCPAN, veremos el video y cerrará un espectáculo cultural. Cantarán para nosotros Raúl Castro y Edu Pitufo Lombardo, porque también los momentos de lucha dura, como tuvimos en ese periodo histórico, también los militantes de la vida lo recuerdan con alegría. Por eso hoy cantaremos junto a Raúl Castro y Edu Pitufo Lombardo. Pero hoy tenemos un invitado en el estudio, un hermano, un compañero de los imprescindibles de FUCPAN y que supo ser el presidente de FUCPAN en aquel periodo. Buenos días, Víctor Fernández, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, Gustavo, buenos días a la audiencia. La verdad es un placer estar en este programa que sabemos que es escuchado y que es escuchado mucho dentro del movimiento, pero también dentro del movimiento popular y en forma general por la gente. Y bueno, rememorar sí aquellas jornadas que nos tocó vivir juntos y junto a tantos y tantos militantes que creían y creen y creyeron en la organización y creyeron en la propuesta de FUCPAN, su decisión de caminar pese a las llagas, pese a las dificultades, fue inquebrantable, y bueno, uno recuerda momentos trascendentes de esa marcha, algunos con un poco digamos de humor y otros también con dolor, como decía Gustavo, porque hay compañeros que nos han dejado este mundo, de esos que marcharon, de esos convencidos, de esos imprescindibles, porque esos son los imprescindibles. Y sin duda que esa marcha, yo creo que para FUCPAN y para el movimiento popular significaba mucho. Nosotros teníamos la firme convicción de que había que llegar a Punta del Este. En eso voy a reparar con tu memoria en este trayecto. ¿Por qué salió esa resolución, Víctor? ¿Del Poder Ejecutivo? No, la nuestra. La hacer una marcha a pie hasta Punta del Este. Sí, bueno, efectivamente creo que había una crisis importante en el país. Veníamos del 2002, donde los bancos habían quebrado, había una familia responsable. En esta oportunidad, quizás de pronto si tenemos oyentes jóvenes no recuerden quizás ese momento preciso, ni mucho menos cuando se quebraron otros bancos en la historia del país, vinculados a la misma familia, que bueno, dejó mucha incertidumbre en los ahorristas, pero además generó una crisis bancaria y una corrida bancaria que era un poco también copia de lo que estaba sucediendo en la República Argentina. Además, teníamos un banco hipotecario que estaba al borde de la quiebra, lo salva el Banco de la República, que absorbe su cartera deficitaria, pero el Banco de la República también, por producto de la corrida bancaria, estaba en una situación muy, muy difícil. Y bueno, ahí después instrumentos financieros de fideicomiso y demás lograron solucionar en parte esa crisis, ¿no? Porque al banco hipotecario le ha costado mucho retomar su camino. Pero además había una situación mental en los compañeros, en la gente, en los sectores populares, que en muchos casos llegaba al extremo, bueno, que se vayan todos. Sí.
¿no? Y nosotros teníamos la convicción de que el que se vayan todos no sirve, que a las situaciones de crisis hay que ponerle cabeza política y encauzar hacia las conquistas populares, no hacer de colchón, de amortiguador, sino encauzar hacia las conquistas populares la movilización popular. Y nosotros decíamos, bueno, tenemos que hacer una marcha a Punta del Este. Punta del Este es el emblema del sistema capitalista, ¿no? Bueno, ya hoy, ¿no? Es la Miami de América, del sur, es Punta del Este, ¿no? Eso uno lo lee en la prensa y se dice. Y bueno, era como intocable Punta del Este. Es más, había habido una movilización del PIT-CNT el año anterior y no la habían dejado pasar a Punta del Este. Y nosotros teníamos que demostrar que el movimiento popular era capaz de organizadamente, pacíficamente, llegar a Punta del Este sin armar, digamos, ningún tipo de problemas ni dificultades. Y bueno, así fue la marcha de nuestros 170 caminantes, ¿no? 169 creo que éramos. Bueno, 169 fuimos los que fuimos presos, pero en realidad caminantes arrancaron con 252. Claro, sí, era mucha gente, bueno, además de toda la infraestructura y todos los compañeros de seguridad que tuvimos en la marcha y que tuvimos cuando se terminó la marcha. Yo siempre quedé conmovido por las imágenes que vi, porque obviamente no lo vi en persona, en Canal 5, además, que fue el canal que mejores tomas hizo de nuestros compañeros cuando se da la orden, ¿no? Pero al llegar a Punta del Este, pero antes, ¿te acordás la infraestructura, por ejemplo? Los compañeros de la cocina. Sí, no, a ver, creo que los que caminamos fuimos absolutamente cuidados. Porque la cocina además no era una cocina cualquiera, o sea, estaba pensada para gente que estaba caminando y que no estaba, la mayoría de nosotros no estábamos entrenados para caminar tantos kilómetros. Las compañeras enfermeras, ¿no? Lilian, la compañera Denis, de apellido Denis, no recuerdo desgraciadamente su nombre de pila, pero es hermana de un amigo, compañera del 26 de octubre, que cuidaban nuestros pies como, sí. ¿No? O sea, bueno, además los compañeros que bajaban, que venían, que nos daban fruta, ¿no? Para ir generando toda el bienestar, el mayor bienestar para que pudiéramos llegar a Punta del Este. Para peor fue un verano sumamente caluroso. Totalmente, pero creo que el día más difícil también fue un día que nos llovió muchísimo. Que claro, los zapatos mojados caminando, sin duda, llagaron muchos pies, ¿no? Sí. Y yo, si tú me permites, tengo yo lo bauticé siempre la noche de las sombras largas. Viste que hay un libro que es El país de las sombras largas, que se refiere a los inuit, al norte, al polo, a los esquimales, porque claro, como el sol está abajo, las sombras son muy largas. Bueno, la noche el día que salimos, la tarde que salimos del camping de Fuban rumbo al camping de Fenapes, fue mucho más larga la caminata de lo que teníamos pensado y nos tomó la noche. Entonces uno podía ver por los autos que, imagínate, ¿no? Interbalnearia, bueno, no parecía imaginarte, lo viviste, interbalnearia en pleno enero, mucho vehículo, y entonces uno veía las sombras de los compañeros caminando. Y a mí lo que más me impactaba era cómo caían los compañeros. Acalambrados, porque ya no era una pierna, eran las dos, que se acalambraban y caían. Y uno además tenía que seguir caminando porque no podías parar, porque si parabas, corrías el mismo peligro. Pero tenías la tranquilidad de que atrás venían los compañeros en vehículo para poder levantar y llevarse a esos compañeros. Sí, ahí hubo una anécdota. Sí, ahí el pájaro. El pajarito, ¿no? Sí. Además me llamaban de la cooperativa y yo decía, no, pero no falta nadie. Yo acabo de preguntarle a la cooperativa que no falta nadie, están todos. Y me decían, no, mirá que el compañero está en la ruta. Bueno, ya estábamos todos con los pies para arriba, en el camping, en Fenape, todo, y ahí aparece el pájaro, pobre. Lo fueron a buscar, porque había quedado. Había quedado y no lo podían encontrar al compañero, había quedado en el camino.
Y bueno, esas son de las anécdotas que le pedimos disculpas a él y a los compañeros, pero son de las cosas que bueno, que pasan en estas circunstancias, ¿no? Sí, recuerdo la prohibición, ¿no? La prohibición a que pudiéramos pasar aquellos grandes campamentos que hacíamos, porque debe saber el oyente que a cada compañero o compañera, a las cooperativas que eran los caminantes, se les pidieron carpas porque era imposible encontrar un local donde poder dormir todos. Y bueno, lo que tú decís, ¿no? La atención de los compañeros de la cocina, porque había que cocinar para más de 200 personas, desayuno, almuerzo y cena, ¿no? Eso fue realmente extraordinario, la capacidad organizativa en ese momento. Pero la prohibición seguía. Sí, y perdón, Sí. y desde la misma sede de FUBAN también, ¿no? O sea, compañeros que desde la sede de FUBAN Sí. estaban monitoreando toda la situación, que también jugaron un rol importantísimo, ¿no? En ese momento. Sí, que además fue una marcha que se puede decir muy participativa, porque yo recuerdo que cada día, en la mañana, leíamos la prensa a la gente, a todas las compañeras y los compañeros, y discutíamos cómo venía el análisis de la coyuntura, cómo se presentaba la situación, y en la noche también se evaluaba cómo andábamos, se daba, me acuerdo, el listado de compañeras y compañeros. ¿Te acordás que lloraban cuando uno le tenía que decir, bueno, los compañeros de la salud nos dijeron que mañana no podés caminar porque tenés destrozados los pies, vas a tener que pasar a infraestructura, quedarte con la cocina ese día, ¿no? Sí, los compañeros realmente tenían esa voluntad inquebrantable y aflojar significaba perder. Entonces nadie quería dejar de estar en ese momento, ¿no? Claro, a veces se nos hacía también muy difícil. Yo recuerdo, a veces me llamaban de las radios y bueno, y aquello a veces parecía parte de la vuelta ciclista, ¿no? porque claro, no había mayores novedades políticas que pudiéramos dar, porque bueno, la marcha, la novedad iba a ser cuando llegáramos a Punta del Este, ¿no? Por más que nosotros seguíamos, digamos, en contacto con las autoridades y tratando de decirle, bueno, no, es hora de reconocer esta situación. Y bueno, siempre nos encontramos con la negativa del Poder Ejecutivo, del propio ministro, hasta que sale el decreto de prohibición, donde se coloca una línea imaginaria que si ustedes la pasan van a ser detenidos, ¿no? Exactamente. Recuerdo también la solidaridad de algunos compañeros que no eran cooperativistas y marcharon, como del Sindicato de la Química, el Sindicato Postal, el Sindicato de Conaprole, entre otros, que mandaron compañeros a también caminar junto a FUBAN. Una de las cosas que a mí lo tengo hasta el día de hoy en las retinas es, yo he hecho más de una marcha, igual que tú, pero la gente que salía a las carreteras, ¿te acordás de eso? Totalmente, sobre todo en las bocas de los balnearios de Canelones principalmente, ¿no? Uh-huh. Donde la gente está, seguramente gente que bueno, porque nada más no podíamos llevar a un pueblo caminando, teníamos un número limitado para poder bancar esa infraestructura que estábamos hablando, pero gente cooperativistas y no cooperativistas que salían a saludar, bueno, ni que hablar, la gente que pasaba en auto, tocaba bocina, vamos arriba, ¿no? Porque sí, no olvidemos que fue un momento muy particular de la vida del país, ¿no? Sí, yo recuerdo los cánticos de la gente, hasta Punta del Este no se para, ni un paso atrás, nos gritaba la gente que salía a saludarnos a la marcha y realmente te daba un ánimo impresionante, ¿no? Te cargaba de las pilas de energía para seguir adelante. También tuvimos periodistas que fueron con nosotros. Es verdad, Alberto Silva. Que fue detenido también. Fue también detenido, caminó hizo toda la marcha con nosotros. Porque él además reivindicaba su derecho a participar y como periodista
de la marcha, viviendo lo que vivíamos los caminantes de fútbol, ¿no? Sí, también recuerdo un compañero que fue por Brecha, que después hizo una nota muy bonita sobre toda la marcha, hizo prácticamente una cronología de los hechos. El Tito Dandolillo, que también en ese momento estaba trabajando para una radio, recuerdo, iba haciéndonos notas permanentemente junto a Alberto Silva y este otro compañero de Brecha. También recordar la 36, la radio 36, que prácticamente todos los días estaba, igual que la 30 en aquel momento, anunciando lo que iba pasando. Pero nos vamos a una pausa ahora y seguimos recordando la historia. Aquel enero del 2003, la marcha Punta del Este de fútbol, que hoy a las 19 horas, todas y todos estamos invitados para ver el documental de aquel hecho histórico. Continuamos en Habitar el Pensamiento hoy en un día muy particular que estamos recordando. Ya el próximo enero se cumplirán 20 años de aquella marcha a Punta del Este a pie de fútbol en el año 2003. Y estamos junto a Víctor Fernández, compañero militante de fútbol de toda la vida, quien en aquel momento era el presidente de fútbol. Pero antes de ir a la pausa, ¿te acordaste de algo muy lindo? Sí, pues estábamos hablando fuera de micrófonos. Yo recuerdo que el Corto Buscaglia, un genio, tenía una columna creo que un semanario que se llamaba la columna amarilla, y con mucho humor, con humor descacharrante, ¿no? Pero ese humor fino que tenía el Corto, pintó tal cual la marcha de fútbol y la prohibición, ¿no? Ridiculizando la prohibición. Entonces lo llamo al Corto, le digo, mira, nosotros tenemos una publicación, se llama El Solidario, te quería pedir permiso para publicarlo en El Solidario. Y me dice el Corto, a mí, para mí es un honor que El Solidario publique la columna amarilla, así que no, ningún permiso, dice, es una maravilla. Bueno, lamentablemente poco tiempo después de eso se nos fue el Corto. Sí. Sí, qué gesto, ¿no? Bueno, y estábamos recordando esta marcha, el saludo a todas y todos los compañeros que hicieron posible esta gesta de fútbol en el año 2003. Pero nos acercábamos a Punta del Este, y la dirección tuvo que tomar una medida, si llegábamos o no, porque ya sabíamos que iban a ir las fuerzas represivas justamente ahí donde está hoy el puente de Punta Ballena, a cortar ahí, con vallas, y estrenaron los Robocop, me acuerdo, para que no pasáramos ese día. Entonces, en una de las noches, la noche anterior prácticamente, discutimos entre algunos compañeros, porque hoy decía Víctor que no teníamos duda que estábamos infiltrados por los servicios de inteligencia. Entre algunos compañeros decidimos que Víctor Fernández tenía que llegar sí o sí a Punta del Este. Nosotros sabíamos que no nos iban a permitir llegar, pero de alguna manera. Y quiero recordar un hecho que reivindica al militante, al compañero que no pide nada a cambio de lo que da. Recuerdo que resolvimos que Víctor se tenía que ir y entrar a Punta del Este de alguna manera. Y allí, recuerdo, Víctor, que vos estabas dormido, descansando de noche. Sí. Lo despierto y le digo, Víctor, te tenés que ir, después te van a contar. Y el flaco se levantó, no me preguntó ni qué, y se fue. Y te fuiste. ¿A dónde te fuiste? Sí, recordar la reunión que tuvimos la dirección dentro de la camioneta que tenía la fútbol, que algunos compañeros con mucho criterio planteábamos, bueno, hay que tener mucho cuidado porque se puede estar buscando un mártir. Tú recuerdas las movilizaciones que nosotros teníamos frente al Palacio Legislativo, frente al Ministerio de Economía, y de pronto venían compañeros que con credibilidad, que nos decían, vienen marchando desde la Unión, arrasando con los supermercados, sí. ¿No? O sea, había un clima, porque muy claro, era un clima muy, muy complicado. Y bueno, y con los compañeros decíamos, bueno, tenemos que hacerlo
pero con mucho criterio, mucho cuidado. Nosotros no queremos generar ningún mártir aquí, aunque se estuvo a punto de eso, ¿no? Y bueno, esa noche salimos, 4 o 5 compañeros, pasamos, alguno que le costaba dormirse, no, mirá, tenemos ahora que hacer para mañana, a ver, ¿viste? O sea, porque no queríamos decirle a nadie cuál era la idea que teníamos. Recuerdo en esa camioneta, además, que los compañeros que se tuvieron que venir a Montevideo esa noche, urgente, a buscar los elementos tecnológicos. Sí, esa parte te la cuento cómo fue. Entonces, me sacan el compañero José Porley, me llevan en el auto con 2 o 3 compañeros más y me llevan a mi casa. O sea, que después muchos compañeros me decían, cuando no te vimos más en la marcha, pensamos, bueno, Víctor se... No, yo al otro día, porque mi preocupación y la preocupación de los compañeros que seguíamos en la marcha, era que íbamos a decirle a todas y todos de por qué no estabas. Entonces ahí, bueno, mentira piadosa, me acuerdo que reuní la asamblea y dije que te habías descompuesto, que te sentías muy mal, y que te tuviste que ir. Yo no sé si me lo creyeron todos o todas, pero como tú decís, como eso estaba cerrado entre 3 compañeros, me acuerdo, porque la idea que nos surgió fue, bueno, Víctor tiene que llegar a la Plaza de los Artesanos, tiene que ir con un celular, nosotros vamos a llegar hasta donde nos corten la represión, ahí haremos un acto, pero teníamos que encontrar a alguien que supiera de tecnología para conectar tu celular con el mío, y yo cuando estuviera en el acto iba a decir, bueno, perdonen, pero no puedo seguir hablando, tengo una llamada muy importante. Y ahí aparecerías tú, que eso lo contás, cómo fue el asunto. Pero entonces, de ahí, aquellos 3 compañeros salimos y nos fuimos a las 2, 3 de la mañana, cuando ya estaba todo el mundo durmiendo, nos fuimos a ver cómo íbamos a hacer, y se resolvieron 2 cosas. Una que, me acuerdo, Marito tuvo que ir hasta el Jan, hasta el supermercado Jan, porque ahí el que sabía de tecnología, que era el Rafa, nos dijo, ahí hay que conseguir tal elemento, que si me preguntas ahora cuál era, ni me acuerdo. Y allá se fue el compañero Mario a buscar ese elemento que tenía que llegar, al otro día tenía que estar con eso. Y bueno, y sabíamos que tú ibas a entrar como tú lo cuentes ahora. Sí, claro, situar que la tecnología no era ni cerca la que es ahora. O sea, un celular no sacaba una foto, apenas tenías mensaje de texto, ¿no? Sí, o sea, no es no era, y bueno, no era la tecnología de ahora, que te dabas cuenta fácilmente que los celulares estaban pinchados. O sea, sí, claro. Era tan fácil como eso. Bueno, se me había dicho en principio que iban a ir a buscarme 2 compañeros en moto para llevarme a Punta del Este, pero después sobre la marcha se resolvió que fuera un compañero de Leandro Gómez, Néstor García, que tenía un Volkswagen, de aquellos, un Gol, de aquellos rectos atrás, ¿no? Sí. Que casualmente tenía los vidrios ahumados, o sea, claro. No buscamos el auto por los vidrios ahumados, o sea, simplemente era llegar allá, llegar a Punta del Este por otra ruta. Exacto. O sea, realmente no por la ruta que estaba haciendo la marcha, o sea, yo no podía pasar por la marcha. Bueno, efectivamente, vimos, entramos ahí hacia Punta del Este pasando Pan de Azúcar, no me acuerdo el número de la ruta, sí. Ahora, pero es una ruta, digamos, que ingresa como por el costado de Maldonado, de Punta del Este. Y bueno, pude ver el ómnibus de Covitea, que había tomado esa misma ruta, y lo habían detenido, estaba la gente, había bajado la gente ahí, creo que después llegaron. Sí, llegaron. Y bueno, llego a Punta del Este con el celular indicado para llamar. Paramos en frente a la Plaza de los Artesanos, en el auto, era todavía temprano, bajamos, dimos una vuelta, estaba la plaza infectada de policías de particular.
la vieja denominación de tiras, ¿no? Que además después uno veía caras que, pues yo soy muy fisonomista, no me acuerdo del nombre, pero de la cara me acuerdo. Caras que veías en todas las marchas, o sea que en definitiva era gente que siempre estaba infiltrada en las marchas. Bueno, volvemos al auto, porque vimos que además había un movimiento, había policías, además de uniformados en la plaza. Volvimos al auto y prendemos la radio, estabas tú con el discurso, y yo llamaba y no me respondía el celular al que tenía que llamar, no me respondía, y yo oía que tú estirabas el discurso, y que no sabía ya, bueno, qué era lo que estaba pasando, ¿no? Y bueno, ahí llamo a otro celular, me atiende Mario Figoli, y me dice, no, pero esperá que ya te conecto, y me conectaron ese celular. Entonces, bueno, de ahí me bajo del auto y me dirijo hacia el pie del monumento a Artigas, que estaba ahí bien cerquita de los puestos de los artesanos. De los artesanos. Y bueno, estaba la policía custodiando el monumento. Entonces yo me acerco a hablar y bueno, hago el discurso que los compañeros pudieron oír con la tecnología desde el acto mismo. Desde el acto mismo, ahí cerca de Chihuahua, por ahí, ¿no? En Punta Ballena, casi antes de llegar a Punta Ballena. Y bueno, ahí hago el discurso, la gente me miraba, yo pienso que muchos dirían, está loco, y uno veía argentinos y le decía, bueno, no, nosotros, no, ¿quién dijo que todos los argentinos eran ladrones, no? ¿No? Y bueno, hacemos el discurso y me manoteaban el celular, el policía, bueno, y yo ahí, no, usted no me puede quitar mi derecho, ¿no? Y me metía para los puestos de los artesanos. Los puestos de los artesanos, de ahí seguía, pero no sabía si tenía señal. Bueno, claro, un momento de muchísima tensión en lo personal, y me acuerdo que los compañeros Javier y Mariela logran sacar una foto o dos fotos con una cámara común y corriente, que creo que son las fotos que hay de ese momento. Y bueno, y nos vamos con Néstor, y viene detrás nuestro un policía particular. Néstor ahí habla con él, sinceramente no, le digo está todo tranquilo, Víctor, quédate tranquilo, y nos vamos. Y bueno, recuerdo que era tal el caos en el tránsito que nosotros nos vamos hacia donde estaban los caminantes, pues la idea era yo hacer el discurso de vuelta, ¿no?, a la gente, diciendo estuve allí, le hago el discurso y ahora vuelvo para atrás para ser detenido. Pasamos por toda la represión. Yo creo que los compañeros y la gente no tiene una idea de lo que se había montado. Sí, ahí te cuento esta parte, ¿no? Mientras todo ese periplo que tú fuiste a tu casa, la preocupación nuestra es, bueno, ¿quiénes? Porque tampoco podíamos obligar a las compañeras y a los compañeros a pasar las vallas que habían puesto. Entonces ahí se decidieron dos cosas. Uno, convocar a todas las cooperativas de Montevideo a que vinieran al acto. Recuerdo que llovía, ¿te acordás? Había una llovizna fina ese día. Y ahí decidimos en una asamblea, en el mediodía, plantearle a las compañeras y compañeros con total claridad que podíamos ser detenidos, que la Dirección Nacional había resuelto pasar las vallas en forma pacífica, obviamente, y los compañeros que nos quisieran acompañar, bueno, iríamos. Pero había algunos compañeros que podían tener un lógico temor, porque acá no se trata de valientes o cobardes, un lógico temor, o por el trabajo, o porque eran empleados públicos, o que podían ser procesados, en fin. Y ahí lo que planteamos en esa asamblea fue que, bueno, hubiera una lista de los que íbamos a pasar las vallas después del acto. Y se anotaron 173. Ahí aparece 173, 174, no me acuerdo bien. Y bueno, se hace el acto. Yo me acuerdo que en el acto planteamos que la llamada, que me había llamado. Tengo una llamada y ahí apareces tú hablando con todo
la peripecia que viviste en la Plaza de los Artesanos. Y luego de ahí fuimos pasando de a uno, ahí llegaron algunos diputados, me acuerdo claramente de Guillermo Chiflé, que estuvo Roberto Conde, estuvo Raúl Sendic cuando era diputado, y se opusieron a que nos llevaran a la gente en ómnibus, porque muchos fuimos detenidos y nos llevaron a esa seccional chiquita que hay ahí al lado en primera instancia, de Punta Ballena, pero después se fueron trasladando, algunos los llevaban al cuartel de Pan de Azúcar, a otros, a mí me llevaron junto a 2 compañeros más de la dirección a la jefatura de Maldonado. ¿Y Juancito Silvera no estaba contigo? Juan Silvera del PCNT estaba, Mario también, Figoli. Mario Figoli, bueno, sí, estábamos detenidos y llegas vos, que te traían detenido también al rato. Bueno, así fue el hecho, pero después la gente que aguantó la atacada, digamos, ¿no? De eso no nos podemos olvidar tampoco. No, yo digo, para mí, bueno, la represión con los caballos estaba preparado. Aquello podía haber sido algo sangriento realmente. Gritaban, vamos a pisar el cascarriaje. Vamos a pisar el cascarriaje. Digo, obviamente eso me lo contaron, incluso parece que se les disparó un gas lacrimógeno dentro de una camioneta. También pobres, ellos también sufrieron esas peripecias, ¿no? Y se dio la orden, y yo veo las imágenes en Canal 5 principalmente, creo que todos los canales pasaron, pero la de Canal 5 fue la que me impresionó más, cuando los compañeros de la seguridad, porque ahí habían mujeres, niños, gente ya de edad, bueno, mis hijos estaban, sí, ¿no? sí. Ahí, y los compañeros juntan brazo con brazo y agachan la cabeza, como diciendo, vengan, que nos darán a nosotros, pero a nuestra gente no. Sí, te emocionás. Sí. Sí, realmente eran más o menos, pusimos como 100 compañeros que llegaron de Montevideo para hacer la seguridad. Por suerte no pasó nada. Bueno, también nuestra actitud, nosotros le dijimos a todas y todos los compañeros que la violencia la ejercerían ellos, que nosotros no íbamos a ejercer ningún tipo de violencia. La gente fue en la valla, me acuerdo, abren 2 vallas y nosotros íbamos pasando de a uno, nos pedían los documentos y ahí nos detenían. Y bueno, así pasó. También quiero recordar que vino una delegación del Movimiento de Ocupantes e Inquilinos de Argentina, vinieron de la Federación de Tierra y Vivienda. Ese día llegaron. Bueno, los del MOI caminaron también con nosotros, los compañeros de Argentina, que venían en solidaridad, porque era una organización hermana nuestra en aquel periodo. Y bueno, así se vuelve. Bueno, y ahí hay otro mandato gremial que fue: no nos vamos de la carretera hasta que liberen a todos los compañeros. Es decir, la gente que fue de las cooperativas de vivienda, que fueron en camiones, en ómnibus, un acto impresionante se hizo. Planteamos, bueno, de acá no nos movemos hasta que liberen a todos los compañeros, y bueno, liberaron a todos los compañeros, y hasta que llegamos todos ahí de vuelta al acto, al lugar donde estaba el acto, luego bueno, nos volvimos y quedamos con orden del juez. Quedaste tú, Mario y yo, 3 compañeros creo, ¿no? Que fuimos 3, que al otro día nos teníamos que presentar en el juzgado de Maldonado. Sí. No, yo recordar, porque yo hablaba del vehículo que me había transportado a mí, porque es muy curioso, también anecdótico, ¿no? Lo que pasó. Yo recorrí toda la represión en sentido contrario, rumbo a donde estaban los compañeros, preguntándole a los policías, podemos pasar por acá, podemos ir por allá, etcétera, etcétera, pero además tenía orden de captura. Y la orden de captura decía que el presidente de FUPAN había huido en un vehículo con los vidrios polarizados. Un vehículo que quedó abandonado por allá, no sé por dónde, porque ya el tránsito no permitía seguir, claro. Seguimos a pie. Entonces atravesamos toda la represión. Hablé a nuestra gente en el estado ahí que se había hecho, y obviamente vuelvo hacia atrás, paso la línea y nos detiene San Pedro. Que era el encargado del operativo en ese momento,
Bueno, me detiene y yo pensé, bueno, acá me voy a comer una mansadora horrible. Llego ahí a la comisaría en Maldonado y lo curioso de esto, ¿no? El policía que me toma, digamos, la declaración primaria y, bueno, me hace sacar el cinto, los cordones, los zapatos, todas esas cosas, me dice, no se preocupe, dice, nosotros estamos en la misma. Nosotros estamos esperando, dice, nuestra vivienda hace no sé cuánto, yo estoy alquilando, tengo hijos, dice, y culpa de estos que se robaron todo, no tenemos la vivienda. O sea, el propio policía me lo dice, ¿no? Entonces, yo creo que había que ver la magnitud de nuestra marcha. No era solo el sistema cooperativo el afectado, Sí, ¿no? y como tú decís, era un momento que ojalá nunca más vivamos, pero tengo dudas, lamentablemente, porque era un momento de eclosión social muy importante. Bueno, fue un crecimiento de las ollas populares en ese periodo impresionante. Nosotros en las cooperativas llegamos a tener, solo en las cooperativas de vivienda, 82 ollas populares. Una cosa impresionante, ¿no? O sea, la desocupación, la pérdida de salario, generó toda una situación donde esa marcha, como tú bien decías al principio del programa, fue una de las tantas que generó el movimiento popular, porque no fuimos ningunos héroes con esto, y estamos lejos de pensar en eso, sino que fue una movilización pensada maduramente, analizada si teníamos que llegar, si no, cómo, de qué forma, y bueno, que termina con un llamado a sala en el Palacio Legislativo del ministro del Interior. Que bueno, hay una anécdota, unas cuantas, seguramente si en este estudio pudiéramos tener a todas las compañeras y compañeros que caminaron, digamos, como tú bien decías hoy, ¿no? De las alegres, de las tristes. Realmente la otra vez me emocioné mucho cuando me dan la lista de los compañeros que estaban registrados y tantos compañeros ya no están. Les quiero decir a los oyentes que recuerdo un compañero que tenía 80 años de edad. 80 años, ¿te acordás aquel veterano de barro? Bueno, Sí. Y que está muy cómico porque salen en un programa de televisión, no sé. Él y otro que tenía 72. Entonces decían, acá están 152 años caminando, ¿no? También había mucha juventud, muchas compañeras, muchas mujeres, en la marcha. Y bueno, no fue la única marcha, porque también desde este micrófono quiero resaltar que todas y todos los caminantes de todas las épocas de FUCBAN han cumplido un rol muy importante en la pelea del movimiento. Pero claro, esa tuvo esta particularidad, que además recuerdo que el argumento, no sé si te acordás de eso, era que no podíamos entrar a lo último. No me acuerdo, un diputado oficialista del momento dijo, lo que pasa que había un desfile de modas Es verdad. de Giordano en la Rambla de Punta del Este, algo así, entonces nosotros íbamos a distorsionar. Claro, sí, lo que molestaba era los pobres Sí, en Punta del Este, ¿no? O claro, sea, la imagen de Punta los del sin Este. techo, ¿no? Sí. Reclamando en Punta Sí, del Este. además nos echaban en cara que en un momento de crisis sabíamos que, como tú bien dijiste, si nos hubieran dejado entrar, terminábamos en un acto, como tantos que hemos hecho en la plaza, de Artigas, y punto. No se hubiera generado todo lo que se generó. Además, fuimos tapa de diarios prácticamente toda la semana, Sí, sí. porque en los noticieros, las radios y todo decían, llegarán, no llegarán, el gobierno sigue prohibiendo, qué hará la dirección de FUBAN, etcétera, ¿no? Fue un momento muy importante de la historia del movimiento. Víctor, un último recuerdo o un último mensaje tuyo sobre esto que vamos a vivir hoy de tarde. Sí, yo creo que lo más importante es, primero, tener convicción en lo que uno está planteando. Segundo, que la gente que integra el movimiento tenga esa firmeza y esa convicción de que lo que estamos planteando es lo justo. Y yo creo que, además, creer en la fuerza del movimiento popular.
O sea, saber que el movimiento popular puede mover la aguja en un sentido favorable a los reclamos del movimiento popular. Si se tiene la suficiente cabeza como política como para encauzar ese camino para las conquistas. Yo digo, recordar que a raíz de eso, pocos días después, hay un cambio de ministro, llega Achugarri como ministro Sí. de Economía y llama a la sede de FUBAN, habla contigo y nos pide una audiencia y nos pide ir a FUBAN. Sí, sí. ¿Tá? Entonces yo creo que ya ahí había sido un gran triunfo del movimiento popular, a pesar de que hoy seguimos con reivindicaciones, ¿no? Sí, que me acuerdo que además que Alejandro Achugarri, cuando subió al primer piso de la sede de FUBAN y se reúne con nosotros, nos dice: muchachos, tienen razón, el agujero negro se tragó la plata, pero veamos cómo resolvemos. Exactamente, o sea, el agujero negro sigue existiendo y nosotros no lo podemos cubrir, ¿no? O sea, realmente tomó un clavo caliente. Y bueno, yo creo que la organización de FUBAN como organización proveniente del movimiento de trabajadores es fundamental, sobre todo también en tiempos donde hoy no son muy distintos a aquel 2003, pero donde hoy el consumo, el celular, ¿no? La televisión nos tiene prendidos de cosas que realmente no son importantes para la vida de la gente. Y entonces reflexionar un poco en cuánto más tenemos que estar junto a los demás, sentir la injusticia que sufren los otros, sentir ese país que tiene una cantidad impresionante de sin techo, pero también de sin comida, de sin salud, de sin educación. Sentirlo como propio y hacer algo, o sea, poder hacer algo, ¿no? Pero algo organizadamente, o sea, no bastan los impulsos individuales, ¿no? La organización es lo básico. Bueno, nosotros te agradecemos mucho, Víctor, y hoy vamos a estar a las 7 de la tarde, inquietos por ver el video que se va a pasar en la Sala Citarrosa a las 19 horas y después terminaremos con el espectáculo de Raúl Castro y Edu Pitufo Lombardo. Gracias, Víctor, por venir. No, gracias por la invitación, a FUBAN, a ti. Me ha hecho rememorar y hacer recordar todos esos momentos que fueron muy lindos, muy importantes, aunque muy tensionantes también, ¿no? Claro. Bueno, nos estamos yendo. Nos veremos el martes que viene, no sin antes decir que habrá plenarios, habrá encuentros de las distintas etapas del movimiento, de cooperativas en formación y trámite que ya van a ser puestas las fechas y enviadas a las cooperativas para la invitación a que concurran al mismo, lo mismo que para las cooperativas de reglamentación 2008, porque el momento actual también amerita la movilización de nuestra gente para ver si quebramos la muñeca, por decir algo en el buen sentido de la palabra, la muñeca política de este Ministerio de Economía que sigue siendo terco en el ajuste fiscal. Hemos perdido del 19, de la partida que nos daban en el 19, como decía había al principio del programa, aproximadamente 40 millones de dólares para la vivienda. Esto lo vamos a sentir fuertemente en los futuros préstamos. Están castigando a las nuevas generaciones de cooperativistas, que en su mayoría son gente muy joven, hombres y mujeres que están dispuestas a dar sus brazos, su capacidad, su inteligencia para construir sus viviendas y conculcar de esta manera un derecho humano fundamental como es la vivienda. Nos vemos el próximo martes, como siempre, de 10 a 11 de la mañana en Radio Fénix en Habitar el Pensamiento. Tendremos otro invitado, estaremos hablando de otros momentos de lucha como fueron las ocupaciones de tierra del año 89, porque hoy el llegar al suelo urbano para construir sigue estando en el tapete, porque falta que funcione la cartera de tierras a nivel nacional. Nos vemos el martes que viene. Gracias a todos. Amigas por todo el Uruguay, vivan las cooperativas, se unen